Mercedes y Marisa presentan Un café Ashken Sefardí. ¿Es posible poner juntos dos términos como medicina y Torá? ¿Hasta qué punto se dan la mano ciencia y religión? ¿O son dos cosas totalmente distintas? Muchos dicen que la ciencia aleja de la religión. ¿Cómo verá nuestro invitado esta afirmación? Queremos respuestas a estas y otras preguntas, pero mejor se lo preguntamos a él. Se trata del doctor Robert Stern, al que damos la bienvenida y le agradecemos por su participación en nuestro café. Él es el presidente de la asociación Rambam, organización sin ánimo de lucro que une a los profesionales sanitarios judíos de España. Con un contacto estrecho e intenso, tanto entre dichos profesionales como un contacto directo con otras asociaciones médicas judías en el mundo entero, especialmente en Israel. Doctor, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Hola Marisa, Mercedes, me alegro mucho de estar de nuevo con ustedes. Nosotros le agradecemos también su tiempo. ¿Nos puede hacer una pequeña introducción sobre el tema? ¿Es cierto que la ciencia aleja a la religión o por el contrario, una se apoya a la otra? Bueno, en mi opinión, la Torá no excluye de nada a la ciencia y la ciencia está compatible con la Torá. Ahora bien, es verdad que no tenemos que apoyarnos solo en la Torá escrita, quiere decir los 5 libros del Pentateuco, sino también y sobre todo en el Talmud y la literatura rabínica que representa la explicación y la interpretación de la Torá escrita. En esta literatura hay desde casi 2 milenios capítulos de explicaciones científicas de medicina, de astrología, astronomía, de matemática y mucho más. En nuestra historia contamos con muchos sabios de la Torá, que al mismo tiempo han sido médicos y con conocimientos en astronomía y astrología. Un ejemplo típico es el Rambam, o más conocido como Maimónides, uno de los comentaristas de la Torá más conocidos y al mismo tiempo un gran médico que escribió varios libros de medicina y farmacología y ha sido el primero que describió hace unos 900 años las enfermedades psicosomáticas. También hoy en día hay cada vez más personas creyentes y apegadas a la Torá que son científicos en casi todos los dominios de la ciencia, como la medicina, informática, sobre todo física y química. Por supuesto que hay también rabinos más estrictos que no reconocen o temen a la ciencia por 2 motivos. Uno, porque para estudiar ciencias, un estudiante joven tiene que estudiar en la universidad, que el 90%, como lo sabemos, son los seculares, y también la influencia secular sobre los alumnos. Y segundo, que la influencia secular, que opina que la ciencia contradice la Torá, es muy importante y temen que personas no tienen suficientes raíces firmes en la Torá y se van a dejar influenciados por los seculares. Ahora, en mi opinión, Dios hizo el mundo con las leyes de la naturaleza. El mundo sin las leyes de la naturaleza no funcionaría, exceptuando los milagros que hizo el Creador en momentos puntuales de la historia. Ahora, las leyes de esta naturaleza se explican con las disciplinas de la ciencia. Dios hizo el mundo, creó las leyes de la naturaleza y dio al ser humano la inteligencia para estudiar estas leyes a través de la ciencia. Hay muchos creyentes que han descubierto la ciencia y muchos científicos que han descubierto al Creador por la ciencia. Resumiendo, digo que la Torá y la ciencia hacen una fusión y están en interacción entre ellos. Háblenos del concepto medicina regenerativa. ¿Nos puede dar una visión judía sobre el tema? Bueno, la medicina regenerativa, primero para poder contestarle, hago una pequeña introducción lo que es la medicina regenerativa. La medicina regenerativa es una especialidad que se ha desarrollado en los últimos años. Esta especialidad en la medicina moderna se basa en la sustitución o regeneración de células humanas, tejidos u órganos con la finalidad de restaurar o establecer una función normal. Es por eso que los avances que han ocurrido en esta rama se deben en gran parte a la investigación con célula madre.
La capacidad de las células madre para diferenciarse y transformarse en prácticamente cualquier tipo de célula humana ha generado gran expectativa respecto a su utilización clínica. Actualmente se afirma que las células madre se podrían utilizar para curar o disminuir los impactos de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple o diabetes. Desde que se inició la investigación con célula madre hace más de 15 años, se han ofrecido diversos tratamientos prometedores argumentando que se podría manejar enfermedades que hasta ahora no tienen una cura efectiva, con lo cual se beneficiarían cientos de miles de pacientes. A pesar de todos los avances obtenidos, actualmente existen problemas éticos, jurídicos y políticos que generan polémica al utilizar células madres embrionaria o adulta. El punto de debate, en este caso, no es la investigación científica ni las posibilidades terapéuticas, sino cuál es la fuente de las células. Aquí está el punto de debate. Fuentes pueden ser células adultas, células de placenta o células embrionarias. Las células embrionarias son las más eficientes, pero al mismo tiempo dan más problemas respecto a la ética médica y religiosa. En principio, la investigación con célula madre y su utilización en la medicina regenerativa no da problemas halógicos, pero hay unas reglas bien establecidas a respetar, que son muy complejos, son múltiples y que son puntos de debate de muchos rabinos y científicos. Y en cuanto a los cuidados paliativos, ¿qué es lo que se puede hacer a un paciente y qué es lo que no se puede hacer? Bueno, para entender la postura de la Torá tenemos que definir qué es la eutanasia. La eutanasia es el acto que provoca intencionadamente la muerte de una persona que padece de una enfermedad incurable para evitar que sufra. En este aspecto hablamos de dos tipos de eutanasia, de la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. La Torá prohíbe absolutamente y sin excepción la eutanasia activa. Quiere decir cualquier acto activo, en la mayoría de los casos por medicamentos, que tiene como consecuencia la muerte prematura de un enfermo, considerándolo como un acto de asesinar. La eutanasia pasiva, por su parte, es un acto donde la persona no interviene activamente en el proceso que lleva a la muerte, sino es el proceso en el cual se niega un tratamiento de prolongar la vida de un paciente en el caso de una enfermedad terminal. La halajá permite cesar un tratamiento activo invasivo que produce sufrimiento al paciente o prolonga su sufrimiento, pero solo y únicamente en el caso que la enfermedad llevaría al 100% a la muerte en un corto plazo. Lo que no se puede parar, ni en este caso no se pueden parar la alimentación del paciente, sea por boca, intravenoso o por una sonda, ni la hidratación y su medicación habitual que tomó antes de su enfermedad terminal. Primero, me gustaría también decir algunas cosas sobre los tratamientos paliativos. Tenemos que hacer todo posible para que el paciente con una enfermedad terminal pase los últimos meses, semanas o días de su vida con dignidad y sin dolores y sufrimiento. Esto incluye un cuidado médico y de enfermería óptimo y una medicación óptima analgésica cardiorrespiratoria. La medicación analgésica más conocida es la con opiáceos, como por ejemplo la morfina. Aquí, no obstante, hay de vez en cuando un problema de halajá. La morfina produce como efecto secundario una depresión respiratoria y puede producir un paro respiratorio si se administra en cantidades elevadas. Por este motivo, en pacientes bajo cuidados paliativos, puede llevar a una muerte prematura por paro respiratorio. Esto, por otro lado, va en contra de la halajá y por este motivo el médico tiene que dosificar muy cuidadoso la cantidad de morfina, lo que en muchos casos no se hace y por este motivo puede llevar prematura a la muerte. Hoy en día cada vez más se establecen centros de cuidado paliativos de tipo hospicio que aseguran servicios de medicina paliativa que en hospitales clínicos no son posibles. Robert, ¿cuál es la relación correcta entre médico y paciente según la ética judía?
Bueno, eso es un tema muy amplio, pero resumiendo, en la ética médica judía la relación es tripartidaria, quiere decir un triángulo entre paciente, médico y un rabino. El paciente tiene la obligación de preservar su salud y en caso de enfermedad seguir los consejos del médico y del rabino. El médico, por su parte, tiene la obligación de ayudar al paciente con todo su conocimiento y tiempo y seguir los consejos halájicos de un rabino hasta que no contradice, por supuesto, el buen seguimiento del tratamiento. Y el rabino tiene la obligación de escuchar al médico y al paciente y con esta información y su conocimiento de la Torá dictaminar su consejo. En ese caso que usted nos acaba de decir, ¿el rabino tiene que tener conocimientos médicos? Hoy en día cada vez más hay rabinos que se informan también sobre la medicina. Y hay cada vez más rabinos que se aconsejan también con médicos y hay también rabinos que son también médicos. Entonces, está bien que un rabino tenga por lo menos conocimientos básicos de la medicina. Pero no siempre hace falta. El médico le puede explicar al rabino cuál es el problema que tiene el paciente. Y con esta información, el rabino consulta la halajá y puede dictaminar. Eso, por ejemplo, en caso de tratamientos en Shabbat. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Hay, por supuesto, hay casos de lo que llamamos pikuach nefesh, que son de salvar una vida. Aquí cada rabino da luz verde a cualquier tipo de tratamiento, pero hay también tratamientos que no son tratamientos tan importantes. Y aquí, por supuesto, el rabino tiene que saber por parte del médico y él puede aconsejar al paciente de lo que puede y lo que no puede hacer. Doctor, ha sido un placer escucharle de nuevo. Queríamos invitarle a realizar un nuevo programa. No sé si le parece que pudiésemos hablar sobre las leyes dietéticas según Rambam. Con mucho gusto. Es un tema también muy interesante y también hay también un otro tema muy interesante que si usted quiere un día es sobre la donación de órganos. De acuerdo, nos encontraremos con nuestros oyentes en una nueva edición de nuestro programa con este y otros temas de interés. Ya saben dónde encontrarnos, no olviden que tienen una cita con nosotros. Como siempre aquí en Radio Sefarad.